Bienvenidos jóvenes, vamos a desarrollar el tema de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Bueno, la personalidad deriva del latín personum, que significa máscara, y nos dicen que la personalidad se define como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. La personalidad es el constructo psicológico que hace referencia al cómputo de características psíquicas de un individuo. Estas características en continuo desarrollo definen a la organización psicológica que determina por qué las personas actúan de forma distinta ante una misma circunstancia o situación. La personalidad también se pregunta por las actitudes, pensamientos y sentimientos humanos. La personalidad la componen dos factores muy importantes, que es el temperamento y el carácter. ¿Pero qué es el temperamento y qué es el carácter? Bueno, el temperamento, todos los seres humanos poseen una herencia genética, es decir, las características que se heredan de los padres, como por ejemplo el color de ojos, el tono de piel e incluso la propensión a determinadas enfermedades. El temperamento también es un componente de la personalidad porque determina de alguna manera ciertas características de cognición, comportamiento y emocionales. Y el carácter se denomina así a las características de la personalidad que son aprendidas en el medio. Por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la manera de cómo se expresa forma parte del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje son solo algunos componentes del carácter que constituye a la personalidad. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos dos? Bueno, el temperamento es muy fácil. El temperamento es aquel con el que naces y el carácter es el que haces, el que forjas día a día de acuerdo a las circunstancias. Y bueno, también nos habla un poco sobre el yo, el superyo y el ello. ¿Qué es el yo? El yo es nuestro consciente, es aquel que se basa en la realidad y satisface las necesidades de forma adecuada. El superyo es nuestro preconsciente. Dicen que viene en torno a los 5 años, donde nos enseñan en la familia lo bueno y lo malo, donde nos enseñan también a valorarnos y a obtener logros, donde nuestros padres nos aprueban o desaprueban nuestros comportamientos, la forma en que nos comportamos todos los días con ellos. El ello es el inconsciente que satisface nuestras necesidades, el hambre, la sed, el dormir, el descansar, todas aquellas necesidades básicas y primordiales, ¿no? Que sin ellas no podríamos vivir. Bueno, también la personalidad nos habla acerca del eneagrama, que es una herramienta que nos ayuda a identificar qué tipo de personalidad tenemos. Ejemplo, bueno, hay muchos que nos dicen que es un método de clasificación utilizado generalmente para el autoconocimiento y el desarrollo personal. Presenta 9 tipos de personalidades principales. Se trata de una técnica milenaria, pero interpretada desde el punto de vista de la psicología por múltiples autores recientes. Estos autores quien crearon el eneagrama se llaman Richard Rison y Russ Hudson. Son unos psicólogos muy importantes estadounidenses que se dieron a la tarea de definir más o menos el tipo de personalidad que tienen y quiénes son los que pueden ser compatibles contigo. Y bueno, dentro de todo, pues la personalidad realmente se trata más de cuestiones emocionales, de comportamiento, conductuales y de razonamiento hacia ciertas personas e incluso hacia nosotros mismos. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco la atención. Hasta luego.